Venciendo Gigantes, nuestra serie. Y hoy vamos a continuar con el gigante que vimos hace 8 días. ¿Cuál fue el gigante que vimos hace 8 días? El miedo. Entonces díganle al que está a su lado derecho, lado izquierdo, vamos a vencer al gigante miedo. Parte número 2. Vamos a vencer al gigante miedo. Y sabe, mientras estábamos en el tiempo de alabanza, de adoración, percibía mi corazón, mi espíritu, que muchas veces en nuestros pensamientos, en nuestra mente hay pensamientos de yo no puedo, me da miedo pedir un favor, me da miedo ir a solicitar un nuevo trabajo, me da miedo hablar con mi jefe para un incremento de sueldo, me da miedo acudir a alguna institución para pedir una beca y pueda continuar mis estudios, me da miedo salir del entorno en el de confort que he vivido y aventurarme, valga la redundancia, en una nueva aventura que me permita crecer, que me permita avanzar. Y sabe, el miedo nos ha hecho presa de él, pero iglesia, es tiempo de vencer a ese gigante llamado miedo. Y dice la Biblia, segundo libro de Corintios capítulo 10 versículo 4, dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Quiere decir que Dios no nos ha dado unas armas carnales, no nos ha dado piedras, palos, una pistola, un rifle, una metralleta, nos ha dado armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Derribando argumentos, diga conmigo, derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, de yo no puedo, todo pensamiento de me da miedo, todo pensamiento de no poder arriesgarme a crecer, avanzar, a seguir avanzando al siguiente nivel. Todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Así que muchas veces el gigante miedo está en nuestros pensamientos que nos han hecho creer que no podemos avanzar, que no podemos seguir, que no podemos continuar, que no podemos conquistar algo nuevo que nos bendiga y bendiga la vida de nuestra familia. Segundo libro de Samuel capítulo 5 versículo 7. Segundo libro de Samuel capítulo 5 versículo 7. Y dice de la siguiente manera: pero David tomó la fortaleza de Sión. Alguien diga conmigo, la fortaleza, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo aquel que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a 2 tipos de personas, a los cojos y ciegos. Diga conmigo, a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo entrará en la casa de Dios. Y no me refiero al aspecto físico, me refiero al aspecto visión y al aspecto de poder avanzar. Porque hay personas que tenemos nuestras 2 piernas, pero actuamos como cojos porque no queremos avanzar por causa del miedo. Hay personas que tenemos nuestros ojos, quizás usas lentes, no lo sé, pero tenemos nuestros ojos y tenemos vista, pero carecemos de visión. Y sigue avanzando y dice: por eso se dijo: ni ciego ni cojo entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque en ella, Señor, encontramos, Padre, los argumentos más poderosos que tú nos has dado para derribar fortalezas. Que en este día, Padre, podamos derribar toda fortaleza del miedo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este día, iglesia, quiero, con la ayuda de Dios, tomar varios principios de la palabra de Dios que nos permitan este día avanzar, vencer al miedo y traer a tu vida, o ser una vida de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Que podamos decir: el miedo me tiene miedo a mí. Que podamos decir: el miedo me tiene a mí. La atmósfera se mueve
o se determina por lo que profetizamos, por lo que declaramos. Para que algo cambie, para que algo produzca, utilizamos la fe y utilizamos la palabra de Dios. Alguien diga conmigo: utilizamos la palabra de Dios. Y puedes ver en el libro de Génesis que Dios dijo: y sea la luz, y fue la luz. Y Dios dijo: produzca la hierba, y comenzó a producir. Y Dios dijo: sea, y Dios dijo: haya, y comenzó. Porque toda la atmósfera comienza con una palabra, con la palabra de Dios. Amén. Diga conmigo: con la palabra de Dios. Tu gigante miedo, que no es más que un enanito que te ha hecho crecer, que es más fuerte que tú, este día le llamaremos fortaleza. Y para destruir esa fortaleza necesitamos derribar argumentos. Diga conmigo: para destruir la fortaleza del miedo necesitamos derribar argumentos. Otra vez: para derribar la fortaleza del miedo, pero dígalo como si lo creyera esta mañana. Para derribar la fortaleza del miedo necesitamos derribar argumentos. ¿Qué son los argumentos? Es la defensa de un concepto o las palabras que usas para defender un concepto, ya sea equivocado o correcto. Así que si no puedes derribar un argumento, no podrás derribar una fortaleza. Es decir, si queremos derribar la fortaleza del miedo, tenemos que tener la capacidad de derribar los argumentos. Y para derribar un argumento, primero tenemos que establecer conceptos correctos de quién soy yo. Alguien diga conmigo: ¿quién soy yo? Y estamos hablando de identidad. En la Biblia, la toma de fortalezas representa una cuestión de conquista y de dominio. No puedes dominar lo que primero no has conquistado. No puedes dominar lo que primero no has conquistado. No puedes dominar lo que primero no has conquistado. El domingo pasado hicimos una pregunta: ¿es malo tener miedo, sí o no? Y respondimos a esa pregunta: no, siempre y cuando el miedo no ejerza dominio sobre ti. Sé que llegará el momento que tengas, como decía a alguien en una caricatura, ñáñaras o cierto temor, pero que ese temor no se convierta en un pensamiento, en un argumento, que se convierta en una fortaleza difícil de derribar, sino que tú puedas controlar a ese miedo y aún con miedo poder avanzar, porque el miedo no me controla a mí. Yo tengo la capacidad de controlar con argumentos mayores a ese miedo. Y si voy a presentarme para hacer un examen, tengo el argumento del cielo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si yo voy a cambiar de trabajo, tengo el argumento del cielo que dice que Él abriría puertas, que Jehová bendeciría mi salida y mi salida de una empresa y mi entrada a otra empresa. Tengo argumentos mayores que van a derribar toda fortaleza. Amén. Solo puedes cambiar de nombre lo que has podido conquistar. Así que el miedo este día ya no se va a llamar miedo, se va a llamar paz, tranquilidad, la seguridad, la fe y la confianza que tenemos en Yeshua. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Solo puedes cambiar de nombre a lo que has podido conquistar. Así que el día que conoció a su esposa varón, el día que conoció a la que hoy es su esposa, no llegamos y luego le dijimos: mi vida, mi amor, ¿cómo estás? Primero la conquistamos y después le cambiamos el nombre. Y cuando la esposa conoció a este galán que tiene hoy de esposo, nada más la pastora tiene fe, llama las cosas que no son como si fuera. El día que conociste al que es tu esposo, no inmediatamente le dijiste gordito o panzoncito o como le acostumbra decir. Primero lo conquistó y después le cambió el nombre. David no llegó a la tierra de los jebuseos cambiándole el nombre. Primero conquistó y después le cambió el nombre y se llamó la ciudad de David. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia de Cristo. Iglesia, necesitamos que esos pensamientos de miedo, de temor, de yo no puedo, de me da ñáñaras, me da miedo, me da cuscús, como quiera llamarle, necesitamos llevarlo a la obediencia de Cristo. Es decir, los pensamientos le permiten subsistir a las fortalezas. Los pensamientos son los soldados que están dentro de la fortaleza. La fortaleza no resiste si no hay soldados que la defiendan. Es decir, esa fortaleza que se ha formado de miedo está llena de conceptos y pensamientos incorrectos que te han dicho tú no puedes. ¿A cuántos de ustedes alguien les ha dicho tú no vas a poder? Ok, espero que mi mamá no vea esta transmisión y si la ve, perdóname. Recuerdo que una ocasión cuando íbamos a entrar a la secundaria, mis padres no tenían la posibilidad de pagarme una asesoría y uno de mis primos, sus papás, le pudieron pagar una asesoría. Y yo pasé por puritito panzazo, 6.1 o 6.5 y él sacó 9. Y yo iba pasando por la cocina y oí cuando la voz de mi mamá dijo, siempre le va a ganar él a mi hijo. Y yo no lo guardé en mi corazón. Si hoy se lo digo, no es porque esté llorando ni sufriendo, ni porque le quiero reclamar a mi mamá y a mi papá. Pues por supuesto que no. Eso lo que hizo fue detonar en mí sí, te voy a demostrar que yo puedo más que él. Y creo que fue su único 9 que sacó. Y solamente una vez reprobé un examen en la secundaria. Saqué 2. Y la maestra dijo, quiero que lleven su examen para que lo firme sus papás. Y yo tenía 2 opciones. Uno de mis hermanos sabía falsificar la firma de mi mamá y la de mi papá. Lo más sencillo era eso. ¿Cuántos lo hicieron? No levante su mano. Sé que muchos se saben la firma de su mamá y su papá. Y sabe, opté por decirle la verdad. Y recuerdo que fui con mi mamá y le dije, necesito que me firmes este examen, el cual reprobé y saqué 2. Y con lágrimas en los ojos le dije, te prometo que jamás en mi vida volverás a ver una calificación de esa naturaleza. La maestra nos dio una oportunidad y dijo, voy a presentar un segundo examen. Necesitaba sacar 10. En ese tiempo sí reprobábamos para que el promedio fuera 6. Y fue el único 10. Dijo la maestra, les voy a dejar la segunda calificación. Pero sabe, siempre hay un temor, un miedo, un argumento que ha creado un pensamiento. Y esos pensamientos se han creado una fortaleza que te dicen, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Y para derribar una fortaleza necesitamos pensamientos, ideas, conceptos correctos que vienen en la palabra de Dios. Para defender esos pensamientos, ideas y conceptos correctos necesitamos un argumento mayor que el miedo. Y para tener un argumento mayor que el nuestro necesitamos abrir la palabra de Dios, leer, escudriñar y aprender la palabra de Dios. Porque cuando llegue ese gigante, ese nanito llamado miedo, tú y yo vamos a poder tener la capacidad, el argumento del cielo para decirte, mira miedo, a mí no me vas a amedrentar. Y le das una patada y lo echas a correr. Cuando Jesús estaba en el desierto, siempre utilizó un argumento mayor en contra del enemigo. Y utilizó argumentos que ya estaban escritos en la palabra. Escrito está. 3 veces dijo, escrito está, escrito está. Y dice la Biblia que el enemigo se fue y no le volvió a molestar jamás. El día que comencemos a derribar a ese gigante miedo con argumentos del cielo, te aseguro que nunca más volverá a quererse meter contigo. Los argumentos que necesitamos son del cielo para poder derribar conceptos terrenales equivocados y para destruir fortalezas, iglesia. Cuando comenzamos a declarar
Claro, habiendo estudiado, escudriñado, leído y aprendido la palabra de Dios. Cuando comenzamos a declarar, a profetizar, a decretar la palabra de Dios, conceptos correctos de la palabra de Dios, argumentos poderosos de la palabra de Dios, argumentos celestiales que son de un calibre mayor, de mayor potencia, entonces se cumple la palabra de Dios, que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos quieren derribar la fortaleza del miedo? Amén. No puedes derribar una fortaleza si primero no derribas un argumento. La fortaleza está llena de soldaditos que defienden esa fortaleza. Y esos soldaditos son los pensamientos incorrectos que te han dicho y te han hecho creer que tú no puedes. Sabe, iglesia, en la mañana usted se la perdió, pero vimos un estudio acerca de mayordomía y vimos un pasaje donde dice, y ese pasaje, esa expresión de la Biblia siempre ha retado mi vida, mi corazón, donde dice que los hijos de este mundo son más sagaces, más truchas, más picudos que los hijos de Dios. Y yo digo, ¿por qué los hijos de Dios no podemos ser más sagaces, más hábiles, más truchas, más picudos que los hijos de este mundo? Porque no tenemos argumentos, y si los tenemos no los hemos creído. ¿Cómo sabes que has logrado vencer una fortaleza o al miedo? Porque le cambias el nombre. Oh, iglesia, ahora ya no le llamas miedo, ahora le llamas seguridad, confianza, paz. Ahora puedes decir, ya sé lo que voy a hacer. Por años he estado en esta fortaleza de miedo, pero la voy a derribar. Cada soldado, cada argumento, cada pensamiento, salud, con un pensamiento, con un argumento, perdón, con un concepto de la palabra de Dios. Y cuando haya derribado esa fortaleza, voy a poder salir, atravesar, y voy a poder conquistar lo que creo que tengo que conquistar. ¿Cuántos se quieren atrever? El rey David, después de haber conquistado la fortaleza de Sión, le cambió el nombre. Era la ciudad de los Jebuseos y después le cambió a ciudad de David. Solo le puedes cambiar de nombre a lo que has podido conquistar. Hay personas que las situaciones o circunstancias difíciles, complicadas, le llaman problemas y otras le llaman oportunidades. La manera de llamarlos determina la fortaleza que tenemos. La manera de llamarlos determina la fortaleza que tenemos. Te pregunto, iglesia, ¿en qué Dios has creído? ¿En el Dios de los cuadros? ¿En el Dios de madera? ¿En los dioses de barro, de piedra? ¿O en el creador que hizo los cielos y la tierra, dueño, dador, creador de todo lo que existe? Oh, iglesia, vamos a 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. ¿Está aprendiendo esta mañana? 1 Samuel 17 dice, el asta, 1 Samuel 17, 7, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro en su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Estamos hablando de la historia de David y Goliat. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. Comenzó a declarar, a decretar a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Dame un hombre que pelee conmigo. El miedo está diciendo esta mañana, Cornerstone Monterrey, dame un hombre que pelee conmigo. Diga, yo soy ese hombre, o yo soy esa mujer que va a pelear con el miedo y lo va a derrotar y lo va a derribar a tal grado que vas a decir, miedo, tú me tienes miedo a mí. En una ocasión mi esposa le preguntó a Gaby,
Cuando has sido tan atrevida para hacer tantas cosas, ¿has tenido miedo o no has tenido miedo? Y su respuesta de ella fue: muchas veces, pero vencí el miedo y me atreví. ¿Sabe? Como que cuando salen tus hijos fuera de la casa, qué bueno que es Querétaro, si hay cierto que está sola, que va a estar allá, pero sabe, hemos visto su mano de poder, hemos visto cómo Dios la ha rodeado y la ha cubierto, y nuestros hijos son llamados a ello. Yo no sé si Efraín algún día vaya a tener que salir del país a ministrar, a predicar o a trabajar, pero oro y le pido a Dios que guarde nuestro corazón para ese día y que lo menos que tengamos sea miedo. Así que, papás, ha llegado el momento de que no tengas miedo sobre tus hijos. No sé a cuántos kilómetros está Iván, y quizás pasó por su mente de Roger y de Ivonne cierto temor, pero hemos visto cómo Dios ha rodeado a Iván también. Así que quizás tus hijos tengan que salir de este estado y quizás de este país para conquistar lo que Dios les ha dicho. Nuestra labor como papá es ser su primer porra y decirle: hijo, no tengas miedo, te va a ir bien. Versículo 10: y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿En dónde se está llevando esta guerra? ¿En el pueblo de Israel? ¿O en el territorio de Israel o en el territorio de los filisteos? Vayamos al versículo 1 de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 1, y dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Entonces estaban en el territorio del pueblo de Israel. Y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. En la guerra, en la tierra, de los filisteos o en Judá, no, se estaba llevando en la tierra de Judá, que es parte de la tierra del pueblo de Israel. La guerra no se llevó en un lugar neutral, se llevó en Judá. Dios no es neutral. Dios no es neutral. Dios no está parado para verte perder una batalla y tu enemigo, y Dios está echándole porras a uno y echándole porras al otro. Dios no es neutral. Dios no es como los referees en el boxeo, que no están, así debería de ser, que no están ni a favor de uno ni a favor de otro. Ellos solamente están guiando la pelea, pero Dios no es neutral. Dios siempre va a estar a favor de sus hijos. Dios siempre va a estar a favor de sus hijos. La guerra se está llevando en el terreno enemigo. La guerra se está llevando en el terreno de Judá. ¿Qué significa Judá? ¿Qué significa Judá, iglesia? Alabanza. Pero también la palabra o el significado de Judá viene de o representa un lugar de gobierno, de autoridad y de poder. Diga: un lugar de gobierno, de poder y de autoridad. Entonces, si Goliat vencía a Judá, habría conquistado un lugar de reyes, de poder y de autoridad. Por eso necesitaba Dios levantar un guerrero valiente que se atreviera a desafiar a Goliat, matarlo, destruirlo, para que el miedo, el gigante miedo, no conquistara un lugar de reyes, de poder y autoridad, y ese mismo temor permeara a la vida de las siguientes generaciones. Necesitamos que se levanten hoy en día un varón, una esposa que quieran vencer al gigante del miedo, para que el gigante del miedo no permee a nuestras siguientes generaciones, sino tengamos unas generaciones que puedan conquistar lo que nosotros no hemos podido conquistar. Serás tú y yo
esa generación que nos vamos a levantar, o seremos esa generación que le vamos a decir a nuestros hijos: no, pobrecito de ti, no, 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 es mejor que te quedes aquí, es mejor que no estudies, es mejor, no. Quiero ver una generación de padres, una generación que no tengamos miedo, sino podamos infundir aliento en la vida de nuestros hijos, fe y confianza, decirle: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos alaban a Dios? Ah, iglesia. Veamos la estrategia que utilizó Goliat. Versículo 16 del pasaje que estamos leyendo. Dice la Biblia: venía pues aquel filisteo por la mañana, por la tarde, y así lo hizo por 40 días. Yo no sé cuántos días, meses, semanas lleva el miedo amedrentándote, robándote tu paz, tus fuerzas, tu gozo, tu alegría. Pero ¿por qué 40? ¿Por qué dice la Biblia que Goliat lo hizo por 40 días? El 40 en la Biblia significa prueba, cambio de gobierno, cambio de generación, entrenamiento, inicio de algo, en fin. Los reyes del pueblo de Israel en promedio reinaban 40 días. 40 días estuvo Jesús en el desierto. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto. La estrategia de Goliat era formar en 40 días pensamientos, conceptos incorrectos que pudieran crear miedo, y que esos pensamientos de miedo le repitieran: tú no puedes contra nosotros. Así que cada pensamiento que se ha convertido en un soldado, que ha formado una fortaleza en tu mente, en tu corazón, que te ha dicho por años, por semanas, por días: tú no puedes. Llega el momento de comenzar a decirle: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo se construye, iglesia, una atmósfera? Profetizando, declarando y decretando la palabra de Dios. Si eso es en lo natural, si eso es en lo espiritual, eso también es en lo natural. ¿Qué hizo Goliat? Declarar, profetizar y decretar una palabra que infundiera miedo en la vida de todo un pueblo. Así lo hizo. Y el enemigo, el diablo, es un imitador de todo lo que hace Jesucristo, de todo lo que hace Dios. Así que el diablo va a comenzar a profetizar, a declarar, a decretar en tu vida que tú no puedes, que tú no puedes, que tú no puedes, que tú no puedes. Así lo hizo Goliat. Y simplemente tuvo un argumento con el cual construyó una atmósfera. Y todo el pueblo que estaba dentro de esa atmósfera tenía, dice la Biblia, gran miedo. Pero llegó un joven que todavía no entraba a esa parte de esa atmósfera. Un joven que había estado tocando, alabando, adorando a Dios. Un joven que había estado entrenando, rifándose un tiro con un oso, con un león. Pero había estado alabando, adorando y exaltando al Rey de Reyes, Señor de Señores, pegado al corazón de Dios Padre, que traía una atmósfera de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He podido vencer un león, he podido vencer un oso, le he podido quitar a la oveja, le he podido agarrar del hocico y quitarle la oveja. Venía un joven que tenía una atmósfera de conquista, una atmósfera de: yo no tengo miedo, yo no le tengo miedo a un oso de 3 metros, a un león que pese tantos kilos. Yo no le tengo miedo porque he estado en una atmósfera que ha creado argumentos correctos, conceptos correctos de quién soy yo. David sabía quién era él. Alguien diga conmigo: yo sé quién soy yo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Nací para triunfar, nací para conquistar, nací para pelear y nací para ganar cada batalla que mi Padre me va a permitir enfrentarme. Dios no te va a dar una batalla que no puedas ganar. Dios nunca te va a poner en una batalla que no puedas ganar, porque jamás nos va a dar algo que no podamos resistir, dice su palabra. Necesitamos, iglesia, construir un argumento
que pueda destruir los argumentos terrenales. Necesitamos un argumento mayor, es decir, necesitamos un argumento del cielo que nos permita declarar, profetizar la palabra de Dios, que nos permita con su ayuda construir una atmósfera, una vida llena de victoria. Entonces el miedo dirá: Cornerstone Monterrey ya no es un lugar seguro, mejor me voy a otro lugar. Entonces el miedo dirá, cuando hayas creado conceptos correctos, pensamientos correctos, declarado, profetizado palabra de Dios, conceptos correctos en tu vida, entonces el miedo dirá: la vida de fulano ya no es un lugar seguro para estar allí. Y solita la fortaleza y cada soldado, cada concepto incorrecto se irá. Pero se necesita un hombre, una mujer, que podamos abrir la Biblia, abrir la palabra, leer la palabra, escudriñar la palabra, aprender la palabra, creer la palabra y vivir la palabra. Porque es fácil decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerdo hace varios años que llegabas a las iglesias y de repente había un tiempo de hermanos, cada quien diga un versículo de la Biblia. Y todos tenían que decir un versículo de la Biblia, y el 90% se paraba y decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el siguiente domingo: todo lo puedo en Cristo. Y el siguiente domingo, y todo el año decía eso. Y yo siempre me pregunté: si todo lo puedes en Cristo, ¿por qué no te has podido aprender más? Porque no has podido creer la palabra de Dios. Tus miedos, iglesia, tus miedos te tendrá miedo, porque ya eres un hombre, una mujer llena de la presencia del Espíritu Santo, que tiene una identidad correcta, que sabe en quién ha creído, que sabe quién es su Padre, y que tenemos conceptos correctos y argumentos correctos del cielo que nos dicen: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tus miedos y temores comenzarán a huir, pero para ello necesitamos creer la palabra de Dios, que es poderosa para la destrucción de fortalezas. Domina el que cree y es dominado el que no cree. Domina el que cree y es dominado el que no cree. Quiero que salgas esta mañana de este lugar creyendo cada concepto, cada principio de la palabra de Dios, que lo guardes en tu mente y en tu corazón, y que cada día lo declares, lo decretes, lo profetices en el nombre de Jesús. No solamente el profeta puede profetizar, sino todo hijo de Dios que tiene un argumento, que tiene la palabra de Dios, puede declarar, puede profetizar y puede declarar un argumento de la palabra de Dios. Amén. Llega un momento en la quincena que ya no hay nada en el refrigerador, pero puedes decir: Padre, yo sé que mi provisión viene de Jehová, porque dice tu palabra: no ha habido justo desamparado, ni su generación que mendigue pan. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Amén. En la semana, usted sabe que estuvimos malitos. Y de repente me levanté y primero yo estuve malito, me atendió mi esposa, después yo iba saliendo, se puso ya malita y la empecé a atender. Y bajé a la cocina a preparar un café y dije: ay, quiero un pan de dulce. Sí, como si el pan de dulce iba a traer alas, ¿verdad? Iba a llegar allí, y llego y pues no había ni un pan de dulce. Y recuerdo que dije: Dios, quiero un pan de dulce. Ese es mi gigante, el pan de dulce. Y ya no puse el café. Y a los pocos minutos tocan a la puerta y eran unos amigos nuestros, pastores. Me trajeron pan de dulce y 1 litro de avena. Oh. Dios es bueno, Dios es bueno. Tu dominio es directamente proporcional a tu fe, y tu esclavitud o miedo es directamente proporcional a tu incredulidad. Tu dominio es directamente proporcional a tu fe. Entre más fe, menos gigantes vas a tener. Entre menos fe, vas a ser presa de todos los gigantes, esclavo de todos los gigantes. Veamos la estrategia de David. ¿Está aprendiendo esta mañana? 1 Samuel 17, versículo 17. Versículo 31, perdón, versículo 31. 1 Samuel 17, 31. Fueron oídas
las palabras de David, que David, perdón, había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Fue cuando dijo David: yo me rifo un tiro con el gigante. ¿Qué le va a dar el rey? Pues le va a dar a la hija. Ay, dijo David, de aquí soy. Necesitamos hijos valientes que quieran rifarse un tiro por una princesa. Ah, usted no se entendió. Bueno, versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 33. Versículo 33. Dijo Saúl a... Ponga su nombre. Dijo Saúl a Efraín Abdiel, dijo Saúl a Lorena, dijo Saúl a Areli, dijo Saúl a Magali, dijo Saúl a Leti: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Así te han dicho muchas veces: tú no tienes experiencia, tú eres un venadito que habita en la serranía, tú eres. Y el concepto incorrecto que tenía Saúl de David no determinó la capacidad que Dios había puesto en David. Tu mamá, tu papá, tus tíos, tus primos te podrán decir: tú no sirves ni para preparar un café. Pero que ese concepto incorrecto no tenga la capacidad de afectar la palabra, la voz de autoridad de Dios que dice: tú eres mi hijo amado, en el cual me ha complacido darte dones, talentos, habilidades, capacidad, sabiduría. Ah, iglesia, no alaba a Dios por ello. Yo no soy lo que la gente dice que soy. Diga conmigo: yo no soy lo que la gente dice que soy. Yo soy lo que mi Padre dice que yo soy. Yo soy lo que mi Padre dice que yo soy. Y su voz de autoridad es más fuerte que ninguna voz aquí en el mundo. Su voz de autoridad me dice: tú eres mi hijo amado, en el cual me ha complacido darte dones, talentos, habilidades, capacidad, sabiduría. Somos lo que Dios ha dicho que somos. Somos lo que Dios ha dicho que somos. Vamos, créelo en tu corazón. Dile al que está a tu lado derecho, lado izquierdo: somos lo que Dios ha dicho que somos. Y lo que Dios dice de mí determina la capacidad que tengo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Nadie te menosprecie, porque Dios ha puesto dones, talentos, habilidades, capacidad en ti. Platicaba con mi esposa esta semana y le decía: agradecemos a Dios por haber mandado a Rebeca. ¿Usted se acuerda de Rebeca? ¿Sí se acuerda, verdad? Ya se va a casar con un hijo de pastor. Y sabe, seguro que Rebeca va a ser pastora, seguro que sí, profeta, adoradora. Bueno, y es una muchachita que viene de un pueblito que el único semáforo que había ya lo quitaron. Creo que vas manejando, cierras los ojos, los abres y ya atravesaste el pueblo. Pero que quizás alguien a ella le dijo: no he platicado con ella de eso. Quizás alguien le dijo: tú de este pueblito bicicletero no vas a salir. Pero ella creyó lo que Dios había hablado de ella. Y salió de ese pueblito bicicletero a Querétaro, una ciudad grande. Estudió su preparatoria y salió de Querétaro y se vino a Monterrey. Y recuerdo que me habló y me dijo: hola, pastor. y fui a la central de autobuses y ahí estaba Rebeca. Tenía 18 años, algo así. La llevé al TEC. Yo ni siquiera sabía dónde estaba el TEC. Sabía que estaba allí en avenida esa, Garzazada. No sabía ni cuál era la puerta. Entonces le dije: este es el TEC, busca la entrada, mija. Y ahí la dejé. Y en la noche o en la tarde nos habló y dijo: ya terminé.
Y fuimos por ella. Y la primera vez le dijeron no, le cerraron las puertas. Volvió a insistir. Y la segunda vez el TEC le dijo bienvenida. Y pudo vencer sus miedos. Usted la conoce. Y comenzó a andar en camiones y a moverse en camiones. A veces la llevábamos nosotros, pero la gran mayoría de veces ella se movió en camión. Jamás llegó y nos dijo, pastor, pastora, no me alivianan con un quinientón o algo. De repente hacía pulseritas y se iba a venderlas. Y de repente veía que jugaban los tigres y los rayados y hacía pulseras de tigres y rayados. Y le enseñó a mis hijos a hacer pulseras. Pero despertó en ellos algo que ya estaba ahí en el corazón de ellos, que Dios había puesto sin duda en ellos. Y la primera vez Gaby tocó puertas en el TEC y el TEC le dijo, never. Y lloró y lloramos. Y la segunda vez pudo entrar. Y ahora está en Querétaro, venciendo sus miedos. Pero necesitamos atrevernos. Necesitamos atrevernos. Avancemos. Versículo 34. David respondió a Saúl. ¿Qué concepto tan incorrecto tienes de mí, Saúl? Tú no me has visto cómo me he rifado el tiro con los leones. Tú no has visto cómo me he rifado un tiro con un oso. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y ahí le dice todo eso. Vayamos al versículo 37. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl, yo creo que no tan convencido, ve y Jehová esté contigo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí para amedrentarme. Tú vienes a mí con el mismísimo argumento que utilizaste para amedrentar a todo un pueblo por 40 largos días. Pero yo vengo a ti con un argumento mayor. Vengo a ti con el dueño de las guerras, de las batallas, con el que no ha peleado, no ha perdido, ninguna batalla, con el que está y estará invicto por siempre y para siempre. Yo vengo a ti, miedo, fortaleza, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y ¡pum! Dice la Biblia, como dice Pedro, bolas. Y cayó el gigante. Oh, iglesia. Y dice que se dio prisa, versículo 48, dice que David se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Cuando haga un llamado al altar, esta es la línea de batalla. Date prisa, ven y vence. No es porque aquí se venzan los gigantes, es una muestra de obediencia solamente. Ven y vence a tus gigantes. Versículo 51. Entonces, versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el gigante. Entonces David se puso sobre el gigante. Diga conmigo, sobre el gigante. Y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó. El gigante miedo no tiene que estar arriba de ti. Porque dice la Biblia que todo lo ha puesto por estrado de nuestros pies. No permitas que ese gigante que ha construido una fortaleza llena de pensamientos, conceptos equivocados, pueda estar encima de ti. Yo nací para estar encima de ese gigante llamado fortaleza o miedo. Diga conmigo, yo nací para dominar el miedo. ¿Cómo puedo entonces, pastor, vencer al gigante miedo? Si salgo de aquí me da miedo atravesarme la calle. Tampoco le estoy diciendo que sea imprudente y que diga yo no tengo miedo y me voy a atravesar sin ver. No, vamos a ver un gigante que se va a llamar imprudencia, pero yo no le estoy diciendo que haga eso. Yo le estoy diciendo que se atreva a hacer lo que nunca ha hecho para que vea lo que nunca ha visto. ¿Cómo vencemos entonces, pastor, el miedo? Con un argumento mayor de la palabra de Dios. Por eso es importante que tú y yo
Leamos, estudiemos, escudriñemos. Hace años teníamos nuestro calendario de lectura bíblica, no sé si lo recuerda, lo publicábamos, lo poníamos, cada año teníamos nuestro calendario. Y hace años teníamos algo que se llamaba termómetro cristiano. Decidí quitarlo porque ni lo usaba ni lo leía. Si va a leer 3 versículos, que en esos 3 versículos se encuentre un concepto correcto que le permita avanzar un paso, 2 pasos, 3 pasos a la vez. Si va a leer todo un capítulo, que encuentre cientos de conceptos, verdades absolutas del reino que le permitan avanzar, crecer, dominar a su gigante, a su enanito llamado miedo. ¿Cómo se vence entonces? Grupo de alabanza, ¿quiere pasar? ¿Cómo se vence? ¿Cómo se vence al gigante miedo? Póngase de pie, iglesia. ¿Cómo se vence al gigante miedo? ¿Alguien ya lo entendió? Si no lo ha entendido, el grupo alabanza regresará a su lugar, se sentará y le volveré a predicar el mismo mensaje hasta que lo entienda, hasta que lo crea, hasta que sea carne en su vida. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad escrita en la palabra de Dios. Y cada verdad te hará libre de tu gigante. Cada verdad. Si conoces una verdad del reino, como dice la palabra de Dios, no dejes de congregarte como algunos. Si esa palabra es carne en tu vida, no necesitas que Dios te confirme, que alguien te profetice, que alguien te motive para que te congregues. Lo haces porque obedeces y crees, lo haces porque crees y obedeces la palabra de Dios. Necesitamos los argumentos del cielo para vencer a ese gigante llamado miedo. Si sabes y crees la palabra de Dios y comienzas a declarar, a profetizar, a declarar la misma palabra de Dios sobre tus miedos, sobre tus temores, cada pensamiento, cada soldado, cada pensamiento, cada argumento que ha construido una fortaleza, se irán cayendo uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y toda esa área en tu mente que ha conquistado el miedo, ahora lo podrá conquistar la fe y la confianza puesta en Jesucristo. Pero necesitas un argumento del cielo. Isaías 41:10. Quiero dejarte un argumento que el día, muchos años antes de casarme, estando en una reunión de jóvenes, una hermana nos dio ese pasaje. Ni siquiera nos los predicó, nada más nos dijo Isaías 41:10. Y eso fue todo. Y dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Algunas veces dice: te ayudaré. Dice: siempre, siempre, y siempre es: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si quieres ser esclavo del temor, puedes estar y continuar con tu vida. Pero si decides ya no ser más un esclavo del miedo, necesitas venir a la línea de batalla y decirle: Dios, necesito tener un hambre, una sed por tu palabra. Oro que Dios despierte en esta congregación un hambre y sed de su palabra. Como cuando vienes a 40 grados en el camión y vienes todo sudado y lo que más deseas es llegar a abrir el refrigerador y sacar una soda fría o un vaso de agua de limón con hielo, y llegas y le abres y no hay ni agua, nomás te tragas la saliva. Que Dios ponga en nuestra vida un hambre, despierte un hambre y una sed por su palabra.
porque en ellas, en ella, en ella, en su palabra encontraremos argumentos que nos permitirán derribar todo gigante, todo argumento, todo pensamiento, toda fortaleza de miedo que se ha levantado en contra de ti. Y si el miedo ya lo puedes dominar, entonces veremos una iglesia conquistando lo que no hemos podido conquistar. Puedes venir a la línea de batalla, no para que yo ore por ti, sino para que tú ores. Vamos, aquí está la línea de batalla. Dobla tu rodilla rápidamente. No quiero nadie parado. Dobla tu rodilla esta mañana. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. El temor, el miedo visitarán tu puerta, tocarán a tu puerta, te infundirán miedo, temor, pavor. Pero llega el momento de decir ya no más. Muchos jóvenes aquí tienen miedo. Muchos de los jóvenes que están aquí tienen miedo. Tienen miedo a estudiar. Tienen miedo a anhelar una carrera, una maestría, un posgrado, aprender idiomas, porque piensas que no tienes la capacidad. Pero el Dios que creó los cielos y la tierra y todo el universo, te creó con capacidad, con sabiduría, y no te creó con miedo. El miedo se ha formado de los argumentos incorrectos, conceptos incorrectos que el mundo, tu familia te ha hecho creer. Pero hoy necesitas creer que el argumento del cielo que dice: tú eres mi hijo amado y me ha complacido bendecirte con dones, talentos, sabiduría, es una realidad en tu vida. Quiero invitar a todos los jóvenes que están estudiando: no te quedes en tu lugar. Si algo anhelo, aparte de otras tantas cosas que anhela mi corazón como pastor, si algo anhelo es ver una generación de jóvenes que no se conforman con una primaria, con un nivel de secundaria, con un nivel de preparatoria. Oro y le pido a Dios que me dé los años y la vida para ver una generación de profesionistas, de empresarios, llenos de la presencia de Dios, llenos de sabiduría. Pero tú necesitas creerlo. Tú necesitas creerlo. No naciste para ser una maceta de corredor. No naciste para estar solamente trabajando en una empresa. Y no hablo en una forma despectiva en contra de un personal obrero. No me malentienda. Hablo de un corazón que anhela salir adelante, porque no tiene miedo, porque ha creído que todo lo puede en Cristo que le fortalece.
Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, si está aquí tu hijo, ven y profetiza sobre él. Ven y declara sobre él. Construyamos una atmósfera. Construyamos una atmósfera. Construyamos una atmósfera. Construyamos una atmósfera. Construyamos una atmósfera que les permita vivir, caminar en fe, en confianza, en seguridad, para que ellos puedan decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu miedo se va. Tu miedo se va. Tu miedo se va en el nombre de Jesús. Vamos, no te quedes en tu lugar. Hoy es el día que puedes impulsar la vida de tus hijos. No te quedes en tu lugar.